a la casa del Señor iremos. Nunca olvide eso, venir con la mejor actitud a la casa del Señor, porque el Señor de la casa, ¿dónde cree que está? En su casa. Él está en su casa. Y si Él está aquí, Él dice en su palabra, fíjate bien, qué interesante, que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ¿quién está en medio de ellos? Él. Y que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces tengan la seguridad que por cuanto estamos más de 2 o 3 y por cuanto le hemos adorado y le hemos alabado, entonces su palabra es real. Él está en medio de nosotros. No los oigo muy convencidos. Él está en medio de nosotros. Así que gócese en la presencia del Señor y dispóngase a recibir lo que el Señor tiene para usted y para nosotros en esta mañana. ¿Les parece bien? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, sea tu Santo Espíritu moviéndose con toda libertad en esta tu casa, Señor. No queremos contristarte, no queremos hacer de esto una reunión sin que se te dé a ti el honor y la gloria. Queremos decirte que tú eres bienvenido y que estamos agradecidos por tu presencia en medio de nosotros. Deseamos fervientemente, Señor, que entre tanto que vemos tu palabra, que revisamos tus escrituras, tú puedas hablar a nuestro corazón y que esta mañana salgamos diferentes. Que sea tu Espíritu Santo el que transforme nuestra vida y que tú seas reconocido en todos y por todos, porque tú eres Dios. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este púlpito para compartir tu palabra con temor y reverencia, Señor, delante de ti. Solicito que tú confirmes lo que vayamos a exponer y que tú, Señor, puedas hablar mucho más allá de lo que nuestras palabras quisieran comunicar. Ayuda a cada uno de mis hermanos que en este momento están ministrando tu palabra en algún otro lugar. Ayuda a nuestro pastor Saúl, que se encuentra en San Juan ministrando tu palabra en la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, entre tanto que abrimos tu palabra, para que tu revelación traiga libertad. Por pedírtelo en el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor. Y el pueblo dice un fuerte amén. Voy a iniciar esta enseñanza recordando la última visita de nuestro hermano, el doctor Terry Mize. No sé si ustedes se acuerdan que él nos visitó en fecha reciente. En primera instancia, él ministró aquí un domingo y posteriormente ministró el martes. Pero cuando él enseña el martes, los que hayan estado aquí se acordarán que él dijo así, más o menos estas fueron sus palabras. Él dijo: el pastor Saúl me invitó a predicar y yo le dije que sí, nada más que le solicité que me trajera a todos los pastores. ¿Alguien estuvo aquí el martes, ese martes? Sí, gracias. Entonces, ¿qué cree que pasó? Los pastores estuvimos aquí. Ahora, ¿por qué estoy entrando con esto? Por lo siguiente. El doctor Terry es una autoridad espiritual para esta comunidad, para esta congregación, y obviamente lo es para todos nosotros como ministros en las diferentes iglesias de perdón y amistad. Yo estaba muy atento a sus palabras y él dijo algo a tono de instrucción. Y quiero hacer hincapié en ello porque
Es a partir de ahí que esta enseñanza se establece o empieza a nacer. Él dio una instrucción y nos dijo, todos los ministros y pastores deberían estar enseñando ciertas cosas. E incluso nuestra hermana René pasó aquí al frente y nos recomendó a todos, pero particularmente a los ministros, leer 3 cartas. Primera y segunda de Timoteo y Tito. Y luego el doctor empezó a enseñar. Y una de las cosas que él enfatizó dijo, tengo ya 50 años recorriendo el mundo y enseñando la palabra de Dios. Y me he dado cuenta que en muchas iglesias que se dicen pentecostales, y quizá para usted esta palabra suene importante o no, pero pentecostal o iglesias pentecostales quiere decir aquellas iglesias que creen en la obra del Espíritu Santo y sus manifestaciones. La obra del Espíritu Santo y sus manifestaciones. Toda iglesia que promueve, que cree, que promulga estas verdades es una iglesia pentecostal o pentecostés. Entonces, dijo el doctor, hay muchas iglesias pentecostales que sus pastores, dijo, no hablan en lenguas. La esposa del pastor no habla en lenguas. Los líderes no hablan en lenguas, mucho menos los demás. Y dijo él, cuán importante es que ustedes como ministros estén enseñando a la iglesia a ahondar en la llenura del Espíritu Santo. Digan fuerte, llenura del Espíritu Santo. Entonces, repito, en mi caso particular lo sentí como una instrucción. Y eso fue martes, miércoles voy a San Juan, tenemos una reunión de liderazgo, y lo primero que dice, a ver, levanten la mano los que hablan en lenguas. Y me llevé una sorpresa. De gulp. Varios, y déjeme decirle, y varios que ostentan un liderazgo, ni siquiera tenían la llenura del Espíritu Santo. Dije, cuán verdad tan grande el doctor Terry Mize nos estaba transmitiendo. Y entonces dije, no puede quedarse esto así. Necesitamos enseñar esas verdades que todo creyente debe tener. Por eso esta mañana, con esta introducción, quiero que me ayuden en buena medida, utilizando primero su actitud, su mejor actitud, para ser enseñados, para ser instruidos, y al final, con la ayuda de Dios, que usted salga bendecido, con la promesa que viene de lo alto, de parte del Espíritu de Dios. Y quiero hacer la pregunta, ¿cuántos aquí, fíjese bien, bueno, voy a empezar primero con lo positivo. ¿Cuántos aquí sí hablan en otras lenguas? Y usted dirá, ¿quién será? ¿Qué será eso? Si lo sabe bien y si no lo sabe, no se preocupe. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Cuántos aquí sí hablan en otras lenguas? Levanten sus manos alto, por favor. Ok, bajen su manita, sin pena, quiere decir que todos los demás no hablan en lenguas. Esa es una conclusión matemática lógica, ¿cierto? Pero para no quedarme con la curiosidad, me pudieron levantar la mano los que no hablan en otras lenguas, alto, bien alto, sus manitas, los que no hablan en otras lenguas. Bajen su mano, gracias. Hay algunos que no los vi ni que la levantaran en la anterior ni en esta, pero bueno, no sé qué pasó, pero está bien. Déjenme comunicarles lo siguiente. Primero que nada,
Hay un paralelismo entre la vida espiritual y la vida natural. Voy a tratar de irme despacito para ver si nos podemos comunicar bien. Esto es, lo que pasa en el mundo espiritual sucede en lo natural. Lo que pasa en lo natural sucede en lo espiritual. Eso es un paralelo. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. No sé si ya me tienen alguna imagen en la pantalla. Si no, aquí en la pantalla va a aparecer la silueta o figura de un ser humano. El ser humano, escúcheme, la Biblia dice que es espíritu, alma y cuerpo, pero este primer ser humano que ven aquí en pantalla es un ser humano como usted y como yo. Ahora, ¿cuánto tiempo, escuchen, cuánto tiempo le tocó pasar en el vientre de su madre a un ser humano para nacer? ¿9 meses? Lo que estoy tratando de ilustrar es que un ser humano se puede reproducir y puede procrear, y al final de la procreación nace un ser humano. Después de 9 meses de gestación, un nuevo ser nace. ¿Vamos bien hasta allí? Entonces, si me le pueden poner la palabra natural aquí. En lo natural, nace un ser humano. Ahí está. Pero ¿sabía usted que en el ámbito espiritual el ser humano también nace? No están muy convencidos, no sé por qué, pero voy a ir otra vez despacito. Esto no es una predicación, esto es una enseñanza. Y les dije al principio, necesito que pongan su mejor actitud, porque esto, usted necesita entenderlo para que pueda manifestar en su vida la llenura del Espíritu Santo. Estoy tratando de iniciar con un paralelo entre la vida natural y la vida espiritual. Una persona en lo natural nace. ¿Cuántos están de acuerdo que una persona en lo natural nace? ¿Sabía usted que el ser humano también puede nacer otra vez? La Biblia dice así, en Juan 3:3. Juan 3:3. Despierte Elías, por favor. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahora, fíjate la respuesta de Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo les pregunto, ¿a qué nacimiento se refería Nicodemo? ¿Qué pasa, Aga? ¿A qué nacimiento se refería Nicodemo? Todos digan natural. Es imposible que naturalmente, con este cuerpo físico, yo pueda entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer. Es imposible. Se refería Jesús a ese nacimiento otra vez. Vuelvo a preguntar, ¿se refería Jesús a ese nacimiento otra vez? No, se refería a otro. Fíjate bien lo que dice aquí. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de qué, díganlo fuerte, ¿de qué? De agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Ok, el paralelo es, naces en lo natural, ¿qué más pasa en lo espiritual? Naces en lo espiritual otra vez. ¿Cuándo es que una persona nace en lo espiritual? Cuando se da cuenta que está muerto en delitos y pecados. Cuando te das cuenta que estás muerto en delitos y pecados y clamas por el perdón de Dios, entonces Jesucristo, que viene a tu vida, te da tu nuevo nacimiento en el Espíritu. Sabes que eras pecador, pero sabes que eres nueva criatura. Te lo estoy repitiendo. Sabes que eras pecador, pero sabes que ahora eres nueva criatura. ¿Por qué? Porque naciste del Espíritu. Entonces, una persona nace físicamente, ¿cierto? Todos ustedes nacieron físicamente. Pero también los que han creído en Jesucristo saben que pasó algo dentro de sí. Nacieron otra vez. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Alguien dice un fuerte amén? Ahora, una segunda acción o un suceso que empieza a darse, y ténganme paciencia, en lo natural, yo veo algunas mamás que traen sus bebés de brazo. ¿Cuánto tiene esta muñeca? 1 año ya. Una más pequeña por ahí, o más pequeño, que tengan ahí en brazos. Ay, perdón, pues está bien cerca. 3 meses, 6, allá atrás, 6. ¿Ya hablan? Espérame, Juan, estoy preguntando. Es una pregunta. ¿Ya habla? ¿No? ¿Y usted está desesperada porque hable? ¿Está usted desesperada porque ya hable la criatura? ¿No? ¿Usted? Tampoco. Ok. Pero ¿están seguras las dos de que un día van a hablar? Ok. Ok, una pregunta. Allá sí hablaron. Una pregunta. ¿A qué edad un bebé empieza a balbucear sus primeras, bueno, no palabras, sus primeros sonidos? ¿Ya empieza a hacer sonidos? ¿Ya canta? Bla, 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 bla. ¿Balbucea también la suya? ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿ustedes se asustan porque balbucean sus niñas? ¿Son niñas? ¿Es niña también? ¿Es niña? Ok. ¿Ustedes, mamás, se asustan porque su niña balbucea? Porque empieza... ¿Se asustan? No. Se ponen contentas. Es más, empiezan a oír los balbuceos y dicen, ¡oye, oíste! Dijo mamá. Porque a sus oídos, escúchenme, a sus oídos, esos balbuceos les suena a música. Esos balbuceos les suenan a palabras completas. Esos balbuceos les suenan a amor. Eso sucede en lo natural. Estamos caminando por ahí, ¿cierto? Ok. Vuelvo a insistir, ténganme paciencia, pónganme las imágenes si me ayudan, por favor. Otra vez, fíjate bien. Aquí en lo natural naces. En lo espiritual, obviamente también naces. Ahí está, naces. Es un paralelo, ¿cierto? Ahora, en lo natural empiezas a hablar más después, 6, 8 meses empiezas a balbucear, póngame la palabra ahí, habla. Pero ¿qué es lo que hablas? Tu lenguaje natural. Que si nosotros vivimos en México, pues nuestro lenguaje natural, ¿cuál es? El español. Si hubiésemos nacido en una etnia, pues hubiésemos aprendido un dialecto. Si hubiésemos nacido en otro país, hubiésemos aprendido el idioma natural de ese país.
¿Me estoy comunicando? Si hubiésemos nacido en Estados Unidos, ¿qué idioma hablaríamos? Inglés. Cuando naces en Estados Unidos, pero tienes papás mexicanos, de repente se hace una revoltura y aprendes el Spanglish. Pero bueno, más o menos te comunicas también. Lo que quiero decir con todo esto es que en lo natural, escúchame, en lo natural naciste y en lo natural empezaste a hablar. Nadie se ridiculiza si escucha a un bebé queriendo comunicarse con su mamá o expresándose como él quiere expresarse. Nadie se ridiculiza, ¿o sí? Atentos. ¿Sabía usted que en el espíritu también tiene un lenguaje espiritual? Escucha lo que te voy a decir. Es lo básico. Como un bebé nace en lo natural, así un bebé en lo espiritual, lo básico, fundamental, es que tarde o temprano ese bebé se empiece a querer comunicar. ¿Con quién? Con sus papás. ¿Cómo? ¿Con balbuceos? ¿Con sonidos guturales? ¿Cómo se expresan sus bebés ahorita? ¿Expresan una palabra bien articulada? No. ¿Se animarían a decirme cómo lo hacen sus bebés? ¿Por qué? Porque, mire, ya ve, ¿se animarían? Ahí va el micrófono. Bueno, los abuelitos, ¿se animarían? No, ustedes sí son bien valientes. A ver, Juan, ¿cómo le hace la...? No sé. No, ¿cómo no? Pa, 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 pa. Fíjate, sonidos muy sencillos, sonidos que a lo mejor no expresan mucho, probablemente, pero para ellos les comunican demasiado. No sé si me estoy comunicando con ustedes. ¿Sabía usted que Dios tiene para usted en el mundo espiritual, también naciste de nuevo? Pero en el mundo espiritual también Dios te da un lenguaje espiritual para que te comuniques con papá. Y el sonido que tiene humanamente no se entiende. Ustedes, si escuchan a los bebés hablar lo que quieren decir, ¿ustedes los demás la entienden? Díganlo fuerte. Los únicos que dizque le entienden, y digo dizque porque no es cierto, son los papás o los familiares cercanos. Cuando son sonidos completamente guturales, a veces hasta gemidos, a veces balbuceos, o una sola sílaba, ya. Y usted dice, ¡ay, qué bonito está cantando! Válgame Dios, estoy hablando con otra gente, ¿o qué? Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está el que me está ayudando? ¿Qué ole? Nos estamos comunicando. Agú. ¿Ya ve? Ella dijo amén. Con esto quiero decirles, mis amados hermanos, que hay un idioma natural y hay un lenguaje espiritual. ¿Para qué es el lenguaje espiritual? Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Pongan mucha atención, por favor. ¿Cómo se llama el lenguaje que nosotros aprendimos en nuestro país? No los oigo. ¿Y cómo se llama el lenguaje espiritual? Se llama lenguas. En tu idioma, tú hablas español. En lo espiritual, hablas lenguas. ¿Eso está en la Biblia? Claro que está en la Biblia. Fíjate, el verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Escucha el verso 2.
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Debió haberse emocionado, pero parece que se está distrayendo un poquito. Necesito que lo vea otra vez el verso 2 y lo leamos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dice: ¿el que habla en lenguas le habla a los hombres? Díganlo con autoridad, por favor. ¿El que habla en lenguas le habla a los hombres? La siguiente pregunta: ¿quién le entiende? Humanamente, ¿quién le entiende? Dígalo fuerte. ¿El que habla en lenguas con quién se comunica? ¿De qué manera? Misterios. ¿De acuerdo a este verso? Misterios. Otra vez, verso 2. Pónganle atención. Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. Vuelvo a preguntar, ¿a quién se dirige su hablar cuando alguien habla en lenguas? Vuelvo a preguntar, ¿a quién dirige? ¿Se lo dirige a los hombres? Entonces yo les pregunto, fíjate, ¿no deberíamos todos de manera normal, todos los creyentes que hemos nacido del Espíritu, estar hablando en otras lenguas? Es el proceso natural del crecimiento espiritual. Es el proceso. Así como tú, en lo natural, ves que una criatura nace y a los 6, 8 meses empieza a balbucear, es el proceso natural de su crecimiento. Me atrevo a decir que quien no habla en lenguas, en alguna parte tiene detenido su proceso. No digo que todo, debo aclararlo. No digo todo, pero tiene detenido ese proceso. Ahora, otra vez la pregunta: ¿habla a los hombres? ¿Con quién habla? ¿De qué manera? Misterios. ¿Y un misterio es algo conocido para todos? No, misterio es algo exclusivo para quien lo sabe entender. Ahora fíjate bien lo que estamos leyendo y vamos a ir al verso 4. Verso 4. Léanlo fuerte, ¿qué dice? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Quiero que recuerdes, primero, es una comunicación exclusiva con tu papá, Dios. Segundo, nadie te va a entender. Y a lo mejor mis ilustraciones son demasiado simples, pero vuelvo a preguntarles, ¿ustedes los soniditos que escucharon de los niños o de los bebés, los entienden ustedes? ¿Se ridiculizan por eso? No. Nadie debería ridiculizarse ni hacer escarnio porque no entiende los misterios que alguien está hablando con Dios. Porque es su proceso natural de crecimiento y desarrollo espiritual, nada más. ¿Habla con los hombres? No, habla con Dios. ¿De qué manera? Misterios. Pero ¿qué más sucede en la persona que habla en lenguas? Fíjate, dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica.
¿Qué es edificar? Una edificación se comienza de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Quiere decir que muchas veces nosotros andamos muy abajo. Nadie dijo amén. Muchas veces anda usted anímicamente abajo, cargado, ansioso, desesperado, no sabe ni qué hacer, pero cuando empieza a hablar en lengua extraña, así mismo se empieza a edificar otra vez. Le estoy dando buenas noticias. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Dios genera a través de esta experiencia que la persona empiece a levantarse otra vez. ¿Por qué? Porque está hablando misterios con Dios. Fíjate lo que dice Romanos 8:26. Romanos 8:26. 25, 24. Dice, y de igual manera, el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos alguna vez han manifestado debilidad en su caminar? ¿Cuántos reconocen que hay debilidades en usted? Si usted dice, no, pastor, yo soy super cristiano, pues que Dios lo bendiga. Porque en realidad la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Pero para poder decir fuerte soy, tiene que reconocer que es débil. No dicen amén, no le hace. Diga el débil, fuerte soy. Pero ¿cómo es que vas a decir fuerte soy? Porque reconociste que hay debilidad en ti. Y la fortaleza viene de parte del Señor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿De qué manera? Díganlo. ¿Son gemidos que se pueden decir? ¿Son gemidos que se pueden entender? ¿Qué es esto? Una oración que nace del Espíritu y que se expresa a través del ser humano que eres tú. Y que tiene un efecto, escucha, tiene un efecto de comunicación particular con Dios, primero, y tiene un efecto de edificación para tu vida, de fortalecimiento. ¿Cuántas veces te has encontrado en que ni siquiera sabes cómo iniciar una oración? Estás tan caído, estás tan confundido, estás tan abatido, tan desesperado, que no sabes ni siquiera cómo iniciar una oración. ¿Sabe lo que la Biblia dice? Jesús lo dijo Jesús, a la verdad, el espíritu está dispuesto. ¿Sabías tú que tu espíritu siempre está dispuesto? Y cuando tienes esa experiencia en el espíritu, es tu idioma espiritual, fundamental, básico, que puedes utilizar una vez que lo tienes, a la hora que tú quieras. Estoy tratando de establecer los fundamentos de todo esto. La gente lo va a entender, vuelvo a preguntar, díganlo fuerte, por favor. Ahora, te vas a sorprender de lo siguiente. Capítulo 14, verso 14, de Primera de Corintios. ¿Lo pueden leer conmigo? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Un momento. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Por qué mi espíritu ora? Porque es un lenguaje espiritual. Porque nací del espíritu. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda. ¿Eso quiere decir que lo entendí? ¿La gente me entiende? ¿Yo me entiendo? Y usted podrá decir en su lógica natural, entonces ¿para qué quiero algo que yo no entiendo? La gran ventaja de esto es que usted no lo entiende, pero Dios sí. ¿Qué prefiere, entenderlo usted o que lo entienda Dios?
Entonces, ¿por qué no darle libertad a que el Espíritu de Dios se mueva dentro de nosotros de esa manera? Usted dirá, pastor, pero si ya tengo mi español bendito, chulo y hermoso, ¿a poco Dios no me entiende mi español todo mocho y todo lleno de faltos de... Sí, sí se lo entiende. Perfectamente le entiende su español. Cualquier idioma Dios lo entiende. ¿Me escucharon? Cualquier idioma. Lo que le estoy diciendo es que cuando usted habla esto, repito otra vez lo que dice la Biblia, son misterios. Son top secrets. Pues ¿cómo se los digo pues? Secretos, cosas bien exclusivas entre usted y Dios, entre Dios y usted. ¿No es eso un privilegio? Necesitamos entender entonces que en lo fundamental es nuestro lenguaje ordinario en el espíritu. Ya nací en lo natural, tengo un idioma, pero ya nací en el espíritu, tengo las lenguas, debería tener las lenguas. Siguiente pregunta, capítulo 2 del libro de los Hechos. Fíjate bien, fíjate bien lo que vamos a leer aquí. Previo al capítulo 2 está el capítulo 1, y del capítulo 1, en el verso 13, por favor, dice algo interesante que quiero puntualizar. Capítulo 1, verso 13. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Yo les pregunto, ¿qué estaban haciendo? Si se fijan los nombres que se mencionaron ahí, la mayoría son de los discípulos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos allí? Orando. Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, fíjate, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Quién estaba allí con los discípulos? Mujeres, María y los hermanos de Jesús. Pastor, ¿Jesús tuvo hermanos? La Biblia dice que sí. ¿Y María siguió siendo siempre virgen? No. Jesús fue el primogénito. Y después tuvo, gloria sea al Señor, más familia. De hecho, Santiago, el escritor del libro de Santiago, era hermano carnal de Jesucristo. ¿Cuál es el punto? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Yo les pregunto, ¿cuántos estaban ahí reunidos? Mire, son preguntas muy simples, muy lógicas, muy obvias, pero quiero rescatar algo. Estaban los discípulos, había más mujeres allí, ahí estaba la madre de Jesús, ahí estaban los hermanos de Jesús. En total eran 120 personas. ¿Qué estaban haciendo todas esas 120 personas? Orando. Ok, capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Qué pasó mientras que ellos estaban orando? Fíjate el verso 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La palabra unánime quiere decir de un solo ánimo, con una buena actitud, así como están ustedes. Entonces no se sorprenda si lo que estamos repitiendo aquí
si lo que estamos repitiendo aquí, en el sentido de unanimidad y de estar reunidos, suceda lo que sucedió allá. No sé por qué están tan seriecitos, pero está bien, les voy a dar chance. Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Usted sabe lo que es un viento recio? Mire, hay otras versiones que dicen que llegó una ráfaga de viento. Otras versiones dicen que fue un estruendo como de una tormenta. ¿Usted entiende esas expresiones? O sea, era un soplar fuerte. No, me faltó efecto, pero bueno. Sopló de una manera tal que la gente que estaba unánime orando empezó a experimentar algo de calidad sobrenatural. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Otras versiones dicen, se les aparecieron llamas o flamas. Los 120, yo no sé cuántos somos aquí, pero los 120 que estaban allí en el aposento alto, se les empezó a aparecer aquí una especie de lumbre, para decirlo mejor. ¿Saben lo que es lumbre? Fuego, aquí, una flama. Se miraban unos a otros y decían, ¡ay! Lumbre, fuego. Pero no es todo, no termina ahí la acción. Físicamente había una flama puesta sobre ellos aquí arriba, físicamente. Pero termina ahí la experiencia, no. Porque dice el verso 4, léanlo fuerte, ¿qué dice? Un momento, esa primera acción, ¿cómo dice? Y fueron todos. ¿Cuántos fueron? Les voy a preguntar, ¿cuántos fueron? ¿Y cuántos eran? Entonces quiere decir que los 120 fueron todos llenos. Hubo algunos que dijo el Señor, no, pues este no me cae bien, este le vamos a hacer un ladito, este le vamos a dar chance, ya que esté más madurito. No. Otra vez digan todos. Digan todos. Hay errores doctrinales, y al decir doctrinales, quiere decir de enseñanza. A mucha gente se le enseña que debe de esperar tiempo suficiente para merecer esta llenura del Espíritu Santo. Usted no va a encontrar en la Biblia ese ejemplo de que tengas que esperar para merecer. No lo va a encontrar. De hecho, fíjate bien, esto es tremendo todavía. Casi en cuanto se convertía la gente, de inmediato estaban recibiendo la llenura del Espíritu Santo. No tenían que esperar tanto tiempo. Hay personas que dicen, bueno, pues si el Espíritu Santo me quiere llenar, cuando Él quiera. En el momento que Él quiera. Suena bonito, pero no es bíblico. Suena muy espiritual, pero no tiene fundamento en la Biblia. Es la manera en que usted piensa. Ay, cuando Dios quiera. Está como aquel que dijo, fíjate bien, lo ridículo, perdón por la expresión. Si Dios quiere que deje de ser borracho, que le caiga un rayo a la botella. Ay, Dios mío. Si Dios quisiera lo hace, pero está esperando tu actitud. No dijeron nada. Está esperando tu actitud, porque lo que estás representando con esa acción es que realmente no quieres dejar de hacerlo, porque te gusta de corazón. Nadie dijo amén ni nada, ¿está bien? Ahora, pregunto de nuevo, ¿cuántos fueron llenos del Espíritu Santo en esta acción? Todos. Vamos a ir al libro de Hechos 19. Sé que estoy dando varias escrituras y voy a concluir en un momento más. Hechos 19.
Fíjate lo que dice, me voy a regresar al capítulo 2, pero quiero darte este ejemplo. Hechos 19, verso 1, muy atentos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, ¿a quiénes encontró? Ahora, pónganme atención porque estas palabras son claves. Ciertos discípulos. ¿A quién se le da el título de discípulo? ¿A quién se le puede decir discípulo? A un seguidor de Jesucristo, a alguien que está aprendiendo, un aprendiz. Estos ya eran discípulos, ya eran aprendices. Voy a decirlo así, ya eran cristianos, pues. Ya eran cristianos. Les dijo, vean la pregunta, no se me adelante por favor allá atrás. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando... ¿Se atreven a leerlo otra vez? ¿Qué dice? Les hago la pregunta, ¿cuándo se debe de recibir el Espíritu Santo? ¿Cuándo se debe recibir el Espíritu Santo? Cuando se cree. ¿Qué requisito necesitas para recibirlo? Creer. ¿Ya? Y al que cree, todo le es posible. Así de sencillo. ¿Necesitas, dice la Biblia, que tienes que ayunar 40 días y 40 noches? Por favor, díganme. ¿Necesitas ayunar 40 días y 40 noches? ¿Diario levantarte a las 6 de la mañana para pedirle que te llene del Espíritu Santo? No, de hecho, es antibíblico pedir. Es antibíblico, no es de acuerdo a las Escrituras. El Espíritu Santo se recibe, no se pide. Léanlo. ¿Qué dice el texto? Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. No dice Pablo, oye, ¿ya le pidieron a Dios que les dé la experiencia del Espíritu Santo? ¿Ya le pidieron? Negativo de no. La pregunta fue, ¿recibisteis algo que es tuyo? ¿Ya lo recibiste? ¿Algo que es tuyo? ¿Ya lo recibiste? ¿Algo que Dios ya diseñó que te pertenece? ¿Ya lo recibiste? Ese es el sentido correcto de la Escritura. Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y mira la respuesta. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No tenemos WhatsApp. No tenemos Facebook. No estamos actualizados de noticias. Ni siquiera habíamos oído si hay Espíritu Santo. Y Pablo les dice, entonces, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Atentos al verso 5. Cuando oyeron esto, digan todos cuando oyeron esto. Otra vez. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, atentos al siguiente versículo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas
y profetizaban. Yo les pregunto, ¿tardó mucho tiempo esta conversación de Pablo con esos discípulos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿De dónde vienes? No, pues de por allá. ¿Y tú? No, pues voy para allá. Ya ve cómo somos de expresivos. Oye, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Cuál Espíritu Santo tú? ¿Por en qué fueron bautizados ustedes? Pues en el bautismo de Juan. Ay, hombre, pues Juan bautizó con bautismo para arrepentimiento. ¿Sabe qué? Vamos a bautizarlos en el nombre del Señor. Los bautizó. Pero fíjate, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué pasó? Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y la evidencia de que vino el Espíritu Santo, ¿qué fue? Hablaban en lenguas, y no solamente hablaban en lenguas, sino que también profetizaban. Ahora, el siguiente verso, léanlo, ¿qué dice? ¿Cuántos eran? Y en capítulo 2 de los Hechos, ¿cuántos eran? En capítulo 2 de los Hechos, ¿cuántos recibieron? Todos. Y en estos 12, ¿cuántos recibieron? Todos. ¿Cuántos deberíamos de recibir aquí? Entonces, los que no lo han recibido, con la evidencia de hablar en otras lenguas, prepárese porque lo va a recibir en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Prepárese porque lo va a recibir en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, nos regresamos a capítulo 2 y voy a terminar. Verso 4. Es muy importante este versículo 4. Pónganle mucha atención a la lectura porque voy a hacer una pregunta. Dice así, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo vamos a leer otra vez. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La pregunta: ¿es el Espíritu Santo el que habla en otras lenguas? Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Es el Espíritu Santo el que habla en otras lenguas? No estoy tan seguro porque no contestan todos. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Es el Espíritu Santo el que habla en otras lenguas? Todos los que dicen no digan un fuerte no. Y los que dicen sí, ¿dónde están? ¿Sí? Son poquitos los que dicen sí. ¿Está bien? Vamos a leer otra vez el versículo. Porque es ahí donde se desenmarañan situaciones y las trabas se quitan. Otra vez, verso 4, atentos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Es el Espíritu Santo el que habla en otras lenguas? Acá me cambiaron de parecer ahora. La respuesta es no. El Espíritu Santo no habla en otras lenguas. El Espíritu Santo hace dos cosas. En este versículo hace dos cosas. Uno, llena. Pongan atención. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Llenó. Hay que aprender a identificar las acciones, mis hermanos, para no hacer de doctrina un desastre. El Espíritu Santo aquí en este verso hace dos acciones. La primera, llena.
Y la segunda está al final del verso. Según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, el Espíritu Santo llena y el Espíritu Santo da. Pero no habla. Si pusiéramos un pronombre, regrésame el verso, por favor. Ah, caray. Vamos, estoy inspirado. Vamos a ver. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Si pusiéramos un pronombre antes del verbo llenos, ¿cuál sería? A ver, si me estoy comunicando. Un pronombre personal. Ellos, ok. Vamos a ponerlo, ¿está bien? Ellos, y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? Ellos, ok. Vamos a poner otro nombre antes del verbo comenzar. ¿Les parece bien? Ok, vamos a leerlo. Completo hasta allí, desde arriba. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo, y ellos la pregunta es, ¿quién comenzó a hablar en otras lenguas? ¿Ahora sí están seguros? Vuelvo a preguntar, ¿quién es el que habla en lenguas? ¿El Espíritu Santo o ellos? El Espíritu Santo llena, ellos hablan y el Espíritu Santo les da más. Eso dice el texto. Eso dice el texto. Y cuando hablas en lenguas, ¿con quién te comunicas? ¿Todos te entienden? Entonces, por favor, no se asuste si lo que le sale por su boca no lo entienden los demás y ni siquiera usted lo entiende. No se asuste, ni ridiculice nada. Así con los bebés, ¿por qué nos asustamos de eso? La pregunta, y estoy terminando, otra vez. Si soy repetitivo es porque deseo que los conceptos queden arraigados en su corazón y que esto sea verdad, que lo haga libre. La persona que va a hablar, ¿quién es? Ah, soy yo mejor. ¿Quién es la persona que va a hablar en lenguas? Si es su caso, yo. Si es mi caso, yo. ¿Cómo empieza a hablar un niño su idioma? Balbuceos, pues balbuceé, mi hermano, mi hermana, balbuceé. ¿Quién le va a prestar el sonido? Escucha esto. ¿Quién le va a prestar el sonido para que el Espíritu, escúchame, quién le va a prestar el sonido para que el Espíritu Santo se exprese a través de ti? Yo. Yo le voy a prestar audio. Quien va a empezar a mover sus labios soy yo, y quien me va a empezar a dar más va a ser él. Quien va a querer emitir un sonido como un bebé que quiere empezar a comunicar con papá es el bebé. Yo no veo ningún papá que esté forzando al bebé, ándale, ándale, ándale. No, no lo forzas. Solamente el bebé, por naturaleza propia, empieza a quererse expresar. Carolina, pase. Hacerle una pregunta a mi hermana Carolina. Pase, Carolina, por favor, rápido. Ustedes conocen a su hermana Carolina, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene de conocer al señor Caro? 23. 23. Cuénteles la experiencia de la semana pasada, por favor. Bueno, a mí no fue coincidencia que el domingo pasado yo estuviera en la iglesia de San Juan de Abajo y ese mismo mensaje lo predicó el pastor en la iglesia de San Juan. Y yo tenía 23 años sin poder hablar en otras lenguas. Cada vez que hacían el llamado de recibir al Espíritu Santo, había una emoción fuerte en mi corazón y yo siempre pasaba, pero nunca recibía. Nunca le permití
Nunca le presté mi sonido, nunca le presté mis labios. Yo quería que el Espíritu Santo llegara y me fulminara. Y nunca pasó. Siempre regresaba. Yo decía, pero ¿por qué no recibo? ¿Por qué no recibo? Y el domingo pasado, cuando escuché esta predicación, yo entendí, yo tenía el Espíritu Santo desde entonces, desde hace 23 años. Y pasé y se manifestó en mí y empecé a hablar en otras lenguas y sentí como un fuego que me quemó y empecé a hablar en otras lenguas. Entonces, muchas gracias, pastor. Vamos, un aplauso fuerte. Escucha, quien le presta el sonido al Espíritu Santo eres tú. Según el texto, el que comienza a hablar, ¿quién es? En el caso de ellos, fueron ellos. En el caso nuestro, ¿quién debe ser? Si es tu caso que no tienes esa manifestación, quien debe iniciar con un sonido, con una expresión, eres tú. Hay gente que, como dijo la hermana Caro, hay gente que desea que venga y mira, pasan así y están trabados con las mandíbulas más trabadas que nada. Queriendo que el Espíritu Santo se manifieste a través con la boca cerrada. Con todo respeto, ¿sabes cuándo va a pasar eso? En serio. Porque el que comienza a hablar es la persona, no el Espíritu Santo. Si te enseñaron a ti que el Espíritu Santo te iba a forzar, iba a venir y te iba a abrir la boca y te iba a pajolear la lengua para que te pensaras a expresar, te enseñaron mal. Eres quien propone, quien toma la iniciativa y el Espíritu Santo te da más. Lo voy a repetir otra vez. Eres tú quien toma la iniciativa y el Espíritu Santo te da más. Porque el que va a llenarte va a ser Él. Él te llena, pero tú hablas. Él te llena, pero tú hablas. Y Él te da más y más. Y por eso que al principio suena muy raro. Una sola expresión, un solo sonido, un solo gemido, un solo, no sé, hasta pitido puede parecer. ¿Qué importa cómo suene? ¿A quién le importa cómo suena que los bebés se expresen? ¿A quién le importa? ¿Por qué te debería importar a ti? Es que ya es mayor de edad. Precisamente eso es lo que te estorba. No tienes fe como la de un niño. Entonces, vamos a orar. Porque quiero decir otra vez, la bendición es para ¿cuántos? Quiero escucharlos. ¿Para quién es? ¿Cuándo se recibe? ¿Cuándo se cree? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que llena? ¿Quién es el que da más? ¿Para qué me dio este lenguaje espiritual? ¿De qué manera? ¿Quién me entiende? ¿Me entiendo yo? ¡Qué bárbaro! Tienen retenida toda la clase, mis amados hermanos. Los felicito. Dense un aplauso a ustedes mismos. Vamos a la práctica. Vamos a la práctica. Necesito un pianista aquí. Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Todos los que dicen que no tienen el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, vénganse aquí al frente, por favor. Vamos a orar por ustedes. Todos los que no hablan en lenguas, vénganse aquí al frente. Hagan una fila larga aquí, enfrente, lo más cerca que puedan. A ver, los sugieres, no los quiero de adornos ahí en las puertas. Yo no quiero que me ayuden aquí, por favor. Vamos a ordenar esto bien, por favor. Gracias, Señor. Ahora me quiero cerciorar, no quiero, escúchenme, vamos a orar en este momento, pero que nadie se sienta obligado. Nadie debe estar aquí obligado. Debe estar aquí porque quiere y porque cree. Así.
Sencillo. Si usted está ya en su lugar y dijo, no, yo no quiero pasar, respetamos su decisión. Respetamos su decisión. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Yo solamente he tratado de dejarles esta enseñanza para que usted pueda hacer esta fila más corta, para que se haga doble aquí, miren. Esta fila está muy larga hasta acá. Si usted desea quedarse en su lugar, está bien. Solamente los que quieren que esta experiencia se manifieste en su vida, vengan. Ahora, voy a pedirle a los que sí tienen la experiencia, los que sí hablan en lenguas, se pongan atrás de ellos. Por favor, ayúdenme. Ayúdenme. Los que sí hablan en lenguas, vengan y pónganse detrás de ellos. Yo quisiera que todos los que sí hablan en lenguas nos apoyen, que no se queden allá, sino que se acerquen y hagamos esto como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. Ahora les voy a invitar a todos los que están aquí, que no han recibido esta plenitud, levanten sus manos, cierren sus ojos, levanten sus manos, cierren sus ojos. Repitan después de mí: Señor Jesús, esta mañana escuché tu palabra y aquí estoy. Jesucristo, ven a mi vida, entra en mi corazón, perdona todos mis pecados, límpiame de toda maldad. Necesito de ti, Jesucristo.